Vamos a dar las 4 o 5 claves de por qué existe esa brutal diferencia entre la clase política dirigente de este país y esos deportistas de élite que en el tenis, en el bádminton, en el fútbol masculino y femenino, en el baloncesto, prácticamente en todos los grandes deportes del mundo, en los más populares, estamos viendo desde hace décadas ese éxito imparable de España. Y la primera clave es evidente: meritocracia frente a enchufismo. Es decir, tenemos un sistema político en el que los mejores jamás llegan a los puestos de responsabilidad. Fijaos lo que ha pasado en las últimas grandes tragedias de este país. La Dana en Valencia. Descubrimos que la persona responsable de emergencias, que debía haber dado respuesta, no sabe absolutamente nada de emergencias, no tiene experiencia en emergencias. Imaginaos que eso ocurriera en un campo de fútbol y que pusiéramos a alguien que es muy bueno en tenis como delantero centro de la selección española en el Mundial del Fútbol. Es un poco lo que está pasando. Pero me voy a la Dana o me voy, por ejemplo, al apagón que tuvimos el año pasado. Más de lo mismo. Cuando uno llega y descubre quién estaba detrás de Red Eléctrica, descubrimos que de nuevo son nominados a dedo porque se llevan bien dentro del partido político con las personas indicadas. Al final, el resultado es evidente. Tienes, por un lado, en el deporte a los mejores seleccionados entre muchos aspirantes, meritocracia, frente a enchufismo, amiguismo y colocar sobre todo a los militantes del partido que luego garantizan que vas a ser reelegido también tú para el puesto que quieres. Eso es, yo creo, quizá el más evidente de todos los cargos. Por ejemplo, lo hemos visto ahora mismo con los escándalos de corrupción que están afectando al Partido Socialista. El hermano de Pedro Sánchez condenado por recibir un cargo para el que o no estaba preparado o incluso un cargo que se creó para dárselo a él. Y aquí, bueno, los que son votantes del PSOE pues se indignan y los que son del PP se indignan por motivos diferentes. La realidad es que el caso del hermano de Pedro Sánchez no es único. Ni siquiera es un caso que afecte solo al Partido Socialista. En ayuntamientos, en comunidades autónomas, en el gobierno central, en todas las administraciones, en las empresas públicas, sistemáticamente se coloca a personas que no están preparadas, que simplemente tienen como mérito el conocer a la persona adecuada. Asesores del gobierno. En el caso de Mariano Rajoy o el gobierno del PP, yo recuerdo haber escrito cuando el número de asesores del gobierno era cercano a los 700. Era imposible saber quiénes eran o a qué se dedicaban, pero podemos prever, podemos calcular que muchos de ellos eran amigos del partido. Pero es que hoy estamos ya en más de 1000 asesores con el gobierno de Pedro Sánchez, colocados a dedo y sin que los ciudadanos podamos saber qué están haciendo, cuáles son sus méritos y por qué están ahí. Claro, al final, uno, cuando llegan las tragedias, cuando llegan los malos momentos, es cuando se da cuenta de la importancia de tener a los mejores en esos puestos. De nuevo, en el deporte no te puedes librar de la mediocridad. No te lleva a ningún lado. El caso de Rafa Nadal yo creo que es muy significativo. No sé si habéis visto el documental que hay en Netflix sobre su carrera. Se llama Rafa, como él, y es un documental donde se ve claramente hasta qué punto el éxito de la carrera de Rafael Nadal se debe al esfuerzo, al mérito, a las horas puestas en tratar de mejorar en el deporte, a un equipo que trabaja para conseguir la excelencia en todo momento, ¿no? Porque si no, tú sales a la pista y tienes que enfrentarte a un Djokovic o a un Federer y jugar un Grand Slam con partidos de 5 o 6 horas y es imposible que tengas éxito. Y sin embargo, en la política es perfectamente posible encontrarse a gente que, como decía, sin tener absolutamente ningún mérito, llega lo más alto.
Los nombramientos, como digo, importan. Y importan sobre todo y nos damos cuenta cuando las cosas van mal. Pero luego hay otra cosa que yo diría que es la segunda gran clave de la diferencia entre la política y el deporte. Y es el premio al esfuerzo frente a la trampa. Ahí es donde la elección de Nadal y de otros deportistas es tan importante. Porque en la política nos hemos acostumbrado a que la trampa no tenga ninguna consecuencia. Es decir, durante décadas, al menos desde que yo tengo conciencia política, todos los partidos políticos, fundamentalmente han sido dos, PP y PSOE, cada vez que llegan al poder y se alargan mínimamente en el poder, terminan corrompiéndose, terminan en la trampa y terminan prostituyendo las instituciones, es decir, aquellos árbitros que podrían sancionarles con esa tarjeta amarilla o esa tarjeta roja que existe en el deporte. Pero aquí, muchas veces las únicas consecuencias de romper las reglas son procesos larguísimos, judiciales, donde se pilla a unos pocos, es cierto, pero donde otros muchos se libran y donde incluso aquellos a los que se pilla normalmente les compensa todo lo que se han corrompido, todo el dinero que han ganado por pasar un periodo normalmente corto en la cárcel. Para entender la falta de consecuencias que tiene muchas veces la ineptitud en la política y en la gestión de los asuntos de Estado, tened en cuenta lo que pasaría si vosotros, en vuestro trabajo, lo hicierais rematadamente mal. Pues probablemente os despedirían. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en el deporte. Si un delantero falla estrepitosamente y no rinde, el entrenador no lo va a seleccionar o lo va a sustituir. En cambio, en la política podemos tener a ministros que son realmente mediocres, que no solucionan ninguno de los problemas para los que han sido seleccionados y sin embargo se mantienen años y años y años. Y esa es quizá una de las grandes diferencias, que todos nosotros tenemos que asumir responsabilidades en nuestros puestos y somos juzgados en función de los resultados, del rendimiento, de que seamos capaces de cumplir con nuestra obligación. Y eso, sin embargo, no ocurre en la política. ¿Por qué? Porque tu cargo no depende del rendimiento. Depende de lo bien que te llevas con el líder, de las lealtades, de las intrigas internas, de las batallas que te hacen dentro del partido ser más o menos útil. Y por eso durante décadas, de nuevo, hemos tenido ministros y ministras en este país que nos hemos llevado las manos a la cabeza. De nuevo, nada de esto sería posible, no solo en el deporte, tampoco en gran parte de la empresa privada.